A ver, Bruno Montano, que nos traes un clasicazo. Matador 5. Matadero. Kurt Vonnegut. Matadero 5. Sí, Kurt sí. Vonnegut. Un clásico, como comentaba antes, de la literatura norteamericana del siglo XX, ¿no? Aunque, como he dicho también, fue censurado, fue incluso quemado públicamente, porque apareció en el 69, en un momento en el que Estados Unidos estaba metida en la guerra del Vietnam, habían matado a Kennedy, habían matado a Luther King, y se consideró a Vonnegut en ese momento una especie de ídolo de la contracultura. Y de hecho se prohibió su libro por antiamericano, incluso por comunista, y se llegaron a quemar ejemplares en la vía pública, ¿no? A pesar de eso, el libro fue un exitazo, lo sigue siendo. De hecho, él, con esa ironía que hace gala, siempre comenta que gracias al bombardeo de Dresde en el que él sufrió, ha conseguido la fama en el mundo de la literatura, y él calcula que ha ganado 1 o 2 euros por cada muerto del bombardeo de Dresde, una cosa terrible que él ¿Cuántos comenta. murieron? Pues hay un gran baile de cifras, ¿no? Sí, eso es imposible también Para saberlo. los alemanes fueron 350.000, para los aliados fueron 25.000, pero vamos, las fuentes más seguras que he podido consultar y tal lo cifran en torno a unos 50.000 muertos. Pero creo que fue más que Hiroshima o que Nagasaki. En Hiroshima fueron unos 70.000, aunque algunas fuentes, por ejemplo, las que consultó Vonnegut, hablaban de 130.000, casi el doble que en Hiroshima. Pero los historiadores más serios, digamos, y que han consultado las fuentes más fidedignas y tal, hablan en el entorno de 40.000. O sea, a Kurt 40.000 Vonnegut muertos. le pilla ahí como prisionero americano, Claro, porque- el bombardeo de Dresde, que Exacto. fue una cosa Exacto, porque espeluznante. él participó en la Segunda Guerra Mundial. Después de una batalla quedó perdido en un bosque. Los alemanes lo encontraron, lo hicieron prisionero y lo llevaron a Dresde. Dresde en aquel momento, en el 45, en enero, febrero del 45, era una gran prisión, al mismo tiempo que también un gran albergue para gente herida de guerra y para civiles. Y llevaron allí a Kurt Vonnegut. No había cárceles en las que meterlos y lo metieron en un matadero. De hecho, la novela se llama Matadero 5 porque a Kurt Vonnegut y a otros prisioneros aliados los metieron en el Matadero 5. Cosa que les salvó, porque debajo del matadero había un gran almacén de carne excavado en la roca, y cuando empezó el bombardeo de Dresde los metieron en este almacén y eso les salvó, porque ahí no llegó ni las bombas ni ese fuego. Claro, es que porque yo he leído Ese del bombardeo ciclón. de Dresde, como eran bombas incendiarias y en tanta cantidad, formaba como un tornado de fuego, Exacto. unas lenguas de fuego que llegaban a entrar en los refugios Llegaba y abrazaban a la gente, a los Exacto. civiles, mujeres, niños, o sea que no había escapatoria. Era un fuego a altísimos grados de temperatura, un aire a altísimos grados de temperatura que lograba calcinaba, penetrar vamos. en los refugios antiaéreos y tal, y calcinó a esas 40.000 personas. Y ellos salieron al día siguiente del refugio y vieron todo el espantoso drama. Es un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial poco conocido en general por la gente. Se conoce Lo que Hiroshima, hacíamos de la historia al Nagasaki, principio del programa. el Holocausto, claro, lo que decías de la historia. La historia pretende ser una ciencia narrativa, claro, sustentada en documentos, pero depende de la elección Claro. que hagas de los documentos y la interpretación, pues la conclusión a la que llegas es una o en otra. Pues se trató de ocultar esto, pero claro, él lo vio porque lo sufrió y regresó a Estados Unidos y decidió contarlo. Tardó 20 años en poder contarlo, no sabía cómo contarlo. De hecho, luego Silvia nos leerá un fragmentito que es yo creo que es la principal conclusión del libro, cómo se cuenta una carnicería de esta magnitud, ¿no? Y él, ya te digo, tardó. Él no quiso hacer unas memorias o una crónica periodística de lo que vivió, ni siquiera un ensayo histórico, ni una novela realista histórica sobre lo que aconteció allí. No, intentó varias de estas alternativas, pero no le satisfizo ninguna de ellas. Y a los 20 años dio con la fórmula, que es una fórmula muy novedosa. De hecho, una de las cosas que más valoran de esta novela, además de la temática y de su carácter testimonial, es la innovación técnica a la hora de contar, ¿no? Entonces él ideó un sistema. Él era un hombre que le encantaba lo cómico. Él decía, yo si no encuentro elementos cómicos en una realidad no la cuento. Automáticamente la aparto. Yo busco lo cómico en cualquier circunstancia, incluso dentro de lo trágico. Entonces él, en un libro que es una novela semi-autobiográfica, porque el personaje Bill Pilgrim es Kurt Vonnegut, es un alter ego de Kurt Vonnegut, ¿no? Es
una semi-biografía, al mismo tiempo es una novela de ciencia ficción pulp, al mismo tiempo es una novela de humor negro. Él combina la ironía, el humor negro con la ciencia ficción, que es lo realmente novedoso, porque ya habíamos visto, incluso aquí vimos un día, cuando hablamos de trenes rigurosamente vigilados, sí, de Hrabal, veíamos cómo Hrabal trataba la Segunda Guerra Mundial con un toque irónico, con humor negro, o la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con las desventuras del bravo soldado Sveig, de Hasek, cómo trata la Primera Guerra Mundial también con ironía, pero con ciencia ficción, ¿no? Él mezcla la ironía, el humor negro con ciencia ficción. Recordemos el argumento. Pilgrim vuelve de la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos y es raptado por unos marcianos, bueno, en realidad unos extraterrestres que pertenecen a un planeta que él llamó Trafaldamore, con forma de desatascador de baño y color verde, unos extraterrestres que parecen sacados de la ciencia ficción pulp americana, ¿no? Y lo llevan a su planeta. En ese planeta hay una concepción especial del tiempo que le da la idea a él para narrar esta historia. Esta historia está narrada a golpes temporales, avanza y adelante y atrás en el tiempo. Es como si cogiéramos, la última vez que hablamos de vídeos, como si coges un vídeo de una película, adelantas 50 minutos y coges ese instante, atrasas 10 minutos y coges ese instante, vuelves a adelantar 50, coges ese instante, atrasas 5 y coges ese instante, y al final los unes pero de forma no lineal. Así está escrita esta novela, a base de instantes del pasado, del presente, del futuro, que tú al final de la novela recompones en tu mente con un resultado realmente deslumbrante. Es impresionante cómo está narrado. ¿Y es digerible para el lector? Es muy digerible porque es muy divertida. Descubres, de alguna manera, ese hecho histórico del bombardeo de Dresde, que fue terrible, y lo descubres porque lo cuenta alguien que lo vivió y lo sufrió. Y al mismo tiempo que divulgas este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, pues es muy divertida por el uso que hace de la ironía, incluso del surrealismo. Está lleno de descripciones y de situaciones hilarantes, y al mismo tiempo es una novela de ciencia ficción, porque aparecen extraterrestres que abducen a los terrícolas, que se los llevan al planeta, que intentan estudiar cómo es su reproducción. De hecho, a Pilgrim le llevan, abducen a una actriz americana súper guapa y la llevan allí para que se reproduzcan bajo una cúpula de cristal mientras todos los extraterrestres lo ven, porque quieren investigar, claro, pulp 100%, ¿no? Entonces, y yo cuando la leí me planteé por qué usó la ciencia ficción para contar algo tan dramático como la Segunda Guerra Mundial, porque él pensó que era la única manera en la que podía contar esas verdades, ¿no? Y claro, si tú tienes en cuenta que la principal función para mí de la literatura es ayudarnos a comprender la realidad que nos envuelve y ayudar a comprendernos a nosotros mismos. Él intenta comprender esta gran masacre a través de la literatura, digamos, realista, pero no lo consigue. Necesita comprenderlo dando una especie de rodeo por lo cómico y por la ciencia ficción para poder enfrentarse a esta realidad durísima de la gran matanza, ¿no? ¿Qué sabemos de él? ¿Escribió más cosas? Escribió muchas más cosas, ¿no? Fue un escritor... No, murió en el 2007, desafortunadamente, porque se cayó en su casa. Mira. Tenía ya 84 años, 85, se cayó en su casa, resbaló, se dio en la cabeza y como consecuencia de este golpe murió, pero tuvo una larga vida. Pero el tipo que daba entrevistas, sí, no era un ermitaño a los J. de Salinger y ese tipo de cosas. Dejó de escribir ficción alrededor del 95, dejó de escribir ficción, pero llevaba 17 novelas. En muchas de ellas aparece de nuevo de forma recurrente el tema de Dresde y el tema de es que la gran debe matanza. marcar a una persona. Claro. Otra de las reflexiones importantes del libro es, de hecho, el subtítulo del libro es La cruzada de los niños, es Matadero 5 o La cruzada de los niños, ¿no? Porque él vio como en el campo de batalla había niños, eran niños de 17, 18 años luchando. Era al final de la guerra, no quedaban hombres adultos para luchar y las batallas eran entre niños, ¿no? Y él habla en el primer capítulo, que es fantástico. Tú lees el primer capítulo y más o menos te imaginas el tipo de novela que vas a leer. Pero de repente, en el capítulo 2 cambia completamente y tienes que replantearte toda la novela porque no se parece en nada al capítulo 1. Siendo el capítulo 1 fundamental para entender qué quiso hacer con esta novela. Entonces, en el capítulo 1 habla de una cruzada, como hablábamos antes de la historia como mezcla en realidad y mitología, habla de una cruzada del siglo
11, 12, en la que se reclutó a 30.000 niños para llevarlos a combatir a Jerusalén y tal. Que más los engañaron, estaban atacados con un ataque de histerismo y vamos, fueron muriendo todos conforme bajaban por Europa antes de cruzar por el mar. Fueron muriendo todos hasta Marsella. En Marsella, los que quedaban los embarcaron y los llevaron al norte de África y los vendieron como esclavos. Sí. Había un pastorcito muy elocuente que había oído la voz de Cristo y reclutó 30.000 niños. Claro, hay una base real, luego hay mucha leyenda alrededor, pero bueno, sí que está documentado un hecho similar, ¿no? Entonces, él comenta este texto y reflexiona sobre la juventud de los combatientes, ¿no? De hecho, el subtítulo es ese, la cruzada de los niños, ¿no? Silvia. Y Silvia nos va a leer ahora una yo creo que es la principal reflexión del libro, y es lo que él se planteó cuando quiso contar la matanza. Dijo, ¿cómo cuento yo esta matanza? ¿De qué manera lo hago? Y tardó 20 años en decidirse. Y esta reflexión que se la hace a su editor, yo creo que es la clave para entenderlo. Mira, Sam, si este libro es tan corto, confuso y discutible, es porque no hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Después de una carnicería solo queda gente muerta que nada dice ni nada desea. Todo queda silencioso para siempre. Solamente los pájaros cantan. ¿Y qué dicen los pájaros? Lo único que se puede decir sobre una matanza, algo así como pío, pío, pío. De hecho, esas son las 3 palabras con las que acaba el libro, porque el libro acaba justo cuando él sale del refugio y ve la matanza y es liberado después por los aliados y acaba con pío, 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 ¿no? ¿Qué se puede decir ante una matanza de esa magnitud? Pío, 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 ¿no? Bruno Montano, siempre es un placer tenerte aquí para que nos ilustres. A Sergio le gustó mucho el libro, David, Martín y yo no lo hemos leído, pero seguramente le hincaremos el diente. Sí, seguro, es un gran libro, sí. Y si tenemos oyentes que tienen entre 20 y 30 años, es el momento ideal para leer este libro. ¿Y si los oyentes tienen algo más de 50? Bueno, está bien. No creo que te guste tanto, ni te deje tanta huella. A mí es un poderoso alegato antibelicista. Es verdad, como hay libros que los tienes que leer a los 20 años. Viaje al fondo de la noche... Sí. Él era, Emmanuel, por ejemplo, un gran lector de Céline. Claro. Es que, toda esta gente, en el fondo, toda esta gente con acidez, corrosional, todos han chupado de... Él era pesimista. Incluido Bukowski. Pesimista. Todos han chupado de Louis Ferdinand Céline. Que por una parte sí que es un alegato antibelicista, pero pesimista. Él dice, no hay que guerrear, pero... irremediablemente siempre acabaremos guerreando porque la estupidez y la crueldad son unas constantes en la historia de la raza humana, ¿no? Bruno, de aquí 2 miércoles te vemos, ¿de acuerdo? Muy bien.